El 3 de septiembre de 2025, bajo el sol ardiente del Caribe meridional, Estados Unidos llevó a cabo un audaz operativo militar contra una de las organizaciones criminales más temidas del mundo. El objetivo, un carguero de 7,200 toneladas y 110 metros de longitud operado por el Tren de Aragua, navegando en aguas internacionales tras partir desde Venezuela. A bordo llevaba una enorme cantidad de dinero ilícito, 300 toneladas de químicos peligrosos y 13,000 barriles de efectivo destinados a financiar actividades ilícitas en las Américas. Además, 42 civiles eran retenidos como trabajadores forzados bajo vigilancia armada. Durante años, el Tren de Aragua ha sido una amenaza, vinculado a más de 2,000 incidentes graves y 3,500 casos de trata de personas. Esa mañana, la organización enfrentó la fuerza militar estadounidense. ¿Cómo lograron las fuerzas especiales de Estados Unidos atacar mientras protegían a los civiles? ¿Cómo se acercaron al objetivo? Vamos a descubrir la verdad. A las 10:45 de la mañana del 3 de septiembre de 2025, las tranquilas aguas del Caribe meridional ocultaban una operación inminente. En el horizonte, un buque de 110 metros y más de 7,200 toneladas navegaba con apariencia de carguero civil. Sin embargo, escondía una carga peligrosa, 300 toneladas de químicos ilícitos y 42 civiles obligados a trabajar como prisioneros. El Tren de Aragua no era solo un grupo criminal, operaba como una red organizada en las sombras. Informes de inteligencia lo relacionaban con más de 2,000 incidentes violentos, 3,500 casos de trata y una red de actividades ilícitas que se extendía desde Venezuela hasta Miami, Houston y Nueva York. Designado como organización terrorista extranjera, protegido por el régimen de Nicolás Maduro, su impacto se medía en vidas afectadas. El valor de la carga era inmenso. Las 300 toneladas de químicos podían transformarse en productos valuados en casi 569 millones de dólares en el mercado estadounidense. Junto a estos, había 13,000 barriles de efectivo, una fortuna para financiar actividades ilícitas en el hemisferio. Este buque no era solo un carguero, era una amenaza flotante de dinero y sufrimiento humano. Ese día, Estados Unidos decidió intervenir. Este no es un simple barco de contrabando. Es una amenaza flotante, custodiada por criminales y financiada con recursos ilícitos, afirmó el secretario de Defensa de Estados Unidos. ¿Crees que operaciones como esta pueden detener a organizaciones como el Tren de Aragua? Comparte tu opinión en los comentarios. A las 11:05 de la mañana, Estados Unidos había posicionado sus fuerzas. Mientras el buque avanzaba, las tropas estadounidenses prepararon un operativo preciso y calculado. La misión era clara, pero desafiante: neutralizar la fortaleza flotante del grupo sin poner en riesgo a los civiles. Desde una base secreta en Curazao, el Pentágono lanzó 50 drones de reconocimiento, cada uno del tamaño de una motocicleta, equipados con ojivas de 40 libras y tecnología avanzada de puntería. Volando a 150 pies sobre el mar, evitaban detección por radar, invisibles hasta el momento crítico. Juntos, tenían un poder explosivo comparable a misiles de gran alcance, pero con precisión quirúrgica. Desde el mar, un pesquero camuflado, aparentemente inofensivo, se acercó a 8 millas náuticas del objetivo. En su bodega, 200 Navy SEALs, la élite militar, llevaban equipos de buceo que les permitían permanecer bajo el agua durante 6 horas sin dejar rastro. Eran la fuerza oculta lista para actuar tras el caos inicial. La ventaja táctica era clara: 250 operadores y drones contra 150 guardias armados del grupo, muchos con entrenamiento limitado pero determinados. Cada detalle estaba planeado: distracciones desde el aire, infiltración silenciosa desde el agua y disrupción de comunicaciones. Para los ocupantes del buque, era un día más en el mar, sin saber que estaban rodeados por la fuerza militar más avanzada del mundo. La cuenta regresiva había comenzado. A las 11:22, se dio la orden. Desde el horizonte, los 50 drones descendieron como un enjambre, moviéndose a más de 300 millas por hora. El primer impacto alcanzó la popa, donde un drone con explosivos neutralizó un puesto armado, desactivando a 3 guardias y destruyendo su equipo. En 30 segundos, más de una docena de explosiones sacudieron el buque. Las estructuras se rompieron,
Tambores de combustible se encendieron y columnas de humo se alzaron 200 pies en el cielo caribeño. Los combatientes del grupo, en pánico, disparaban al aire o intentaban usar a los civiles como protección. Pero los drones, programados con precisión, evitaban las áreas con civiles y apuntaban a depósitos de armas y guardias. En 2 minutos, 37 explosiones desmantelaron las defensas del buque. Un drone impactó la cubierta delantera, detonando un cuarto lleno de suministros, desencadenando explosiones secundarias que arrasaron varias secciones. En 5 minutos, la organización del grupo colapsó. 9 guardias fueron neutralizados al instante, 40 quedaron incapacitados. Los sobrevivientes, desesperados, saltaban al mar, donde equipos de reconocimiento los seguían con tecnología avanzada. El último drone inutilizó el centro de mando, destruyendo equipos de comunicación valuados en millones. El buque quedó sin comunicación ni orientación, con incendios fuera de control. Bajo el agua, los 200 SEALS esperaban en formación, a 500 yardas. Las explosiones eran su señal. Mientras el último drone impactaba, los buzos ascendieron, moviéndose como sombras hacia el casco. El escenario se dividía entre aire y mar, arriba, una fortaleza en llamas, abajo, guerreros acercándose. La trampa estaba cerrada. A las 11:28, el mar se llenó de movimiento. Los 200 SEALS emergieron, armados con equipo táctico y herramientas de combate. Usando ganchos magnéticos, escalaron el casco, en 90 segundos. Los primeros equipos irrumpieron en la cubierta. Los defensores sobrevivientes resistieron, pero los SEALS atacaron en oleadas. En un pasillo, un equipo despejó 4 salas en 40 segundos, neutralizando a 6 combatientes con precisión. En el flanco de estribor, usaron cargas especiales para abrir una compuerta y granadas aturdidoras, desactivando a 8 guardias. La operación avanzó cubierta por cubierta. En un enfrentamiento cerca del compartimento de máquinas, un equipo intercambió disparos intensos, con 3 heridos que continuaron luchando. La misión principal era rescatar a los civiles. A las 11:35, el equipo Bravo irrumpió en la bodega donde 42 personas estaban encadenadas. Los guardias intentaron usarlos como protección, pero fueron neutralizados en segundos. Todos los civiles fueron liberados y atendidos médicamente. En 12 minutos, los SEALS controlaban el 70% del buque. El centro de mando estaba destruido, la sala de máquinas asegurada y los combatientes del grupo huían. Un equipo desactivó los sistemas de vigilancia, dejando a los defensores sin visión. Solo 5 SEALS sufrieron heridas leves, mientras que el grupo perdió la mitad de su fuerza y toda su capacidad de mando. A las 11:48, el buque estaba en silencio, salvo por el crepitar de las llamas. La fortaleza del Tren de Aragua era ahora un cascarón destrozado. En 26 minutos, Estados Unidos desmanteló el núcleo de una de las organizaciones más peligrosas de Sudamérica. 9 miembros fueron neutralizados, incluyendo 2 líderes, y más de 120 fueron capturados, entre ellos 3 coordinadores clave de rutas a Miami y Houston. En las bodegas, se encontraron 300 toneladas de químicos peligrosos, valuados en $569 millones. En un compartimento oculto, se hallaron 13,000 barriles con 450 millones en efectivo, el sustento financiero del grupo. Los 42 civiles, secuestrados de aldeas en Venezuela y Colombia, fueron liberados. Por la tarde, helicópteros de la Marina trasladaron a los prisioneros y los decomisos. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio fue claro: esto es una advertencia, quien intente introducir sustancias ilícitas a Estados Unidos enfrentará la destrucción total. El Tren de Aragua pensó que era intocable. Hoy está quebrado. El 3 de septiembre de 2025, el Caribe Meridional fue testigo de una operación histórica. En 26 minutos, la fuerza militar estadounidense desmanteló una red criminal en alta mar. 9 miembros del grupo fueron neutralizados, 120 capturados y 42 civiles liberados. Se incautaron 300 toneladas de químicos y 450 millones en efectivo, paralizando al Tren de Aragua. Para la organización, fue una pérdida devastadora; para Estados Unidos, un mensaje contundente. Las aguas del Caribe cerraron sobre los restos de las ambiciones del Tren de Aragua, dejando prueba de la determinación estadounidense.
¿Crees que este golpe disuadirá a otras organizaciones o las hará responder con más fuerza? Comparte tu opinión abajo. Si valoras este tipo de análisis, suscríbete y activa la campana para no perderte más historias de conflictos que moldean el mundo.